Hola, ¿qué tal? Soy Kotei Coach y este es mi primer video titulado 10 cosas que estás haciendo mal y pueden mejorar en Heroes of the Storm. Son hábitos que suelen hacer jugadores de bajo nivel o experiencia y les puede costar la partida, que por lo demás son de muy fácil arreglo. Este video se enfocará en cuáles son y cómo mejorarlos. Uso del minimapa. Hay muchas personas que no usan a conciencia el minimapa o no le sacan el provecho necesario. ¿En qué se traduce esto? En evitar ganqueos, predecir dónde está el enemigo, a dónde podemos ir, dónde no debemos ir. El minimapa es una fuente de información valiosísima. De hecho, no ver a nadie en el minimapa ya es una información y fuente de alerta. Podemos salvarle la vida a un aliado o la nuestra de prestarle correcta atención y podemos mejorar muchas situaciones debido al uso del minimapa y los pings, por supuesto. Quedarnos quietos. Dentro de este juego tan dinámico, el quedarnos quieto es un riesgo. Nunca debemos estar quietos. Es una desventaja que nuestro enemigo aprovechará si lo hacemos. Al estar farmeando, nuestro enemigo tomará ventaja de esta situación ejecutando algún combo, stun o ganqueo o lo que fuera. Ni siquiera debemos atacar estando quietos. Dentro de lo posible debemos estar moviéndonos al atacar, ya que existe un pequeño intervalo entre ataque y ataque, el cual podemos aprovechar para movernos. ¿Cómo arreglar esta situación? Nos iremos a opciones, configuración de lanzamiento rápido y lo pondremos activo. De esta manera podremos atacar moviéndonos, lo que reducirá los riesgos. Podemos moviéndonos y atacar dándole clic derecho y la tecla A repetidamente en el lugar donde deseemos movernos y atacar. Esto nos dará una tremenda ventaja con asesino de rápido ataque y mejorará nuestra capacidad de reacción y evasión de hechizos. En caso de disminuir la precisión de alguno de nuestros hechizos, podemos ir modificándolos uno por uno nuevamente en opciones de configuración de lanzamiento rápido y desactivando ese hechizo en cuestión. De esa manera tendremos el alcance y previsualización anterior que teníamos antes, pero el lanzamiento rápido siempre debe estar activado. Recuerden, el quedarse quieto aún un par de segundos dentro de nuestra base puede significar la muerte. Uso el maná. He visto muchos jugadores que usan en exceso sus habilidades sin razón alguna y se quedan sin maná. ¿En qué se traduce esto? En estar en una posición de riesgo de no poder usar tus hechizos para salvarse o ejecutar un combo para matar. ¿Cómo prevenirlo? Calcular exactamente cuándo y dónde usar hechizos. No es necesario usar todos tus hechizos para limpiar una línea. Usa tus ataques básicos aún siendo un mago. No curarse o pelear con poca vida. Esto es un riesgo innecesario. Muchas veces por querer seguir en la batalla, aún teniendo poca vida, podemos morir. Esto le dará la ventaja a nuestro enemigo en términos de experiencia y cantidad. En estos casos es preciso usar la piedra de hogar. Si bien tardaremos unos segundos, no le daremos la opción al enemigo para matarnos. Como regla general propongo que si tenemos menos del 50% de nuestra salud y no tenemos fuente o esfera de regeneración, lo mejor es usar la piedra de hogar. Por supuesto, en caso de teamfight lo conveniente muchas veces es seguir peleando aún teniendo este riesgo en cuenta. Exceso de piedra de hogar. Este punto está muy conectado con los dos anteriores. Si nos quedamos sin maná rápidamente o vida, tendremos que volver a base muchas veces. ¿Cuál es el problema de esto? La piedra de hogar se demora unos 3 segundos en activarse. El moverse desde la base hacia el centro son al menos 10 segundos. Además del tiempo que necesitemos quedarnos en la base para curarnos entero. Es decir, un promedio de al menos 15 segundos perdido en que nuestro enemigo tomará ventaja para puchar, hacer objetivo o matar a un aliado. Los mejores jugadores usan la piedra muy poco, de hecho solo las necesarias. Ellos saben cuándo usarla, que es por lo general luego de los objetivos, al quedarse sin mana o antes de un objetivo para estar llenos, pero sin dejar alguna apertura. Y por supuesto no lo hacen sin razón alguna como este Malfurion. Timing de mercenario. Muchas personas tienen un malísimo timing para ser mercenario. Lo hacen en pleno objetivo durante una teamfight y lo hacen con los personajes que por lo demás son los más malos para hacerlo. ¿Qué se traduce esto? Posible robo de mercenarios por parte de nuestro enemigo. Ellos intentarán forzar teamfight porque tienen ventaja numérica o gankearán a uno de nuestros aliados. ¿Cómo arreglar esta situación? Simple, todos los mercenarios tienen un momento preciso para hacerlo. Por lo general es cuando ya no hay nada más que hacer. Es decir, está todo puchado, no hay objetivo principal. Bueno, es tiempo mercenario. Antes de empezar un objetivo para que ellos pucheen pasivamente mientras tú haces el objetivo o simplemente cuando tu oponente esté distraído. Uso de heroicas. Muchas personas no saben cuándo usar sus heroicas y la usan en un muy mal momento. Y al momento de necesitarlas ya no las tienen disponibles para su beneficio.
¿En qué se traduce esto? En no tener la heroica disponible al momento de una teamfight o para salvarnos a nosotros mismos. Los jugadores profesionales saben el momento exacto para usarlas y saben cuántas usar. Por lo general siguen uno de los siguientes criterios: que les asegure al menos una kill, que los salve de morir y dentro de las teamfights. Esto puede variar en heroicas en específico por temas de cooldown de cada una, pero es la regla general. Si no cumple con ninguno de los criterios antes mencionados, es mejor no usarla y guardarla para el momento perfecto. Además, el enemigo puede tener la astucia de saber qué heroicas hemos usado para aprovechar y forzar teamfights. Si sabe que hemos usado todas ellas, ellos intentarán aprovechar la situación y atacarán. Piquear lo que queremos en vez de lo que se necesite. Esto es un problema de las partidas clasificadas en las ligas más bajas, donde todos buscan piquear lo que ellos quieren en vez de piquear lo que el equipo realmente necesite. Esto nos pone en desventaja al tener un equipo desequilibrado. Los jugadores de rango más alto saben perfectamente cómo armar sus equipos sin dejar aperturas, con buena frontline y backline, equilibrando magos y ataques básicos. Nunca los verán jugando sin soporte o tanque, ya que esto no tendría sentido. Es una gran desventaja piquear sin pensar en el equipo. Si quieren jugar con lo que quieran, les recomiendo jugar partida rápida, puesto que en Ranked o cualquier partida con fase de draft tiene un contexto de por medio. Recomiendo al menos manejar 3 personajes cada rol para no correr el riesgo de tener que piquear algo que no sepamos usar. Pelear con talentos de diferencia. Esto es un error muy común que incluso lo he visto en la Liga de Diamantes. El pelear con talentos por debajo de tu enemigo es un gran riesgo. Te ponen en total desventaja en cualquier pelea. Los primeros talentos, el 4 o al 7, pueden no ser la gran cosa, aunque estos influyen. Pero pelear contra un enemigo con nivel 10 y tú no, te puede costar la teamfight completa. Si estás por un talento por debajo de diferencia con el enemigo, simplemente evita las teamfights y farmea hasta conseguir el talento para equilibrar. Si tienes que sacrificar el objetivo, hazlo, porque de ir aparte de perder el objetivo, lo más probable es que mueras también, dándole más ventaja aún al enemigo. Siempre evita pelear con desventaja de talento, a excepción de los ganqueos que te pueden asegurar kills y XP. Pelear en desventaja numérica. Este es otro error muy común y de los más arriesgados al jugar. El pelear en desventaja numérica no te hará un héroe ni un jugador mejor de hacerlo, sino más bien una persona con poco sentido común en Heroes. La ventaja numérica es un factor, puesto que el juego no trata solo de habilidad, sino de estrategia. Tirarse 1 versus 5, 1 versus 3 es lo peor que se puede hacer. Siempre se debe buscar estar tú en ventaja numérica. Si mataste a un enemigo, fuerza la teamfight, puesto ustedes serán más. Nunca se tiren solo, usen los números a su favor y piensen en la ventaja numérica. Usen la regla del 3 a 1, con 3 enemigos pueden matar a uno con un alto porcentaje de lograr el asesinato, pero siempre traten de pelear con un mayor número para conseguir la victoria. Bueno, con esto me despido, soy Kotei Coach, espero hacer más videos que ayuden a los jugadores a mejorar su nivel y seguir jugando este maravilloso juego en equipo llamado Heroes of the Storm.